Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional, Irán Gaviria. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión. Muy buenos días, Hendrina. Buenos días a todos y a todas quienes nos siguen a lo largo y ancho de Venezuela, y honrado de estar de nuevo acá en mi casa. Siempre es muy interesante escuchar sus opiniones, sobre todo porque entendemos el esfuerzo que trata usted de buscar ser imparcial y objetivo acerca de las posiciones que plantea. Uno de los temas que más ha convulsionado la opinión pública durante los últimos días es el anuncio de la reducción de la jornada laboral en los entes públicos. Hay algunos que lo califican como una medida acertada en cuanto a la reducción de consumo eléctrico por parte de algunos sectores públicos. Hay otros que consideran que esta medida es desproporcionada y que obedece a algunos desajustes del propio sistema eléctrico nacional. ¿Cuál pudiera ser la lectura final que le da usted a este hecho? Bueno, el tema eléctrico es otro de los temas que muestra claramente la situación que estamos padeciendo los venezolanos. Hay una canción que dice: yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía una brisa y me la apagaba. La brisa que hoy sacude, y yo diría que azota a Venezuela, es la brisa de la ineficiencia y la corrupción del gobierno nacional. Y en el tema eléctrico, estos dos conceptos están presentes. Los expertos dicen que nosotros tenemos un déficit en la generación de energía de 7.600 megavatios. Hoy sale en la prensa esa información, que la demanda son aproximadamente 23.000 megavatios y que esa demanda se suple con energía hidroeléctrica, básicamente del Guri, y con energía termoeléctrica. En la generación de energía no se ha hecho reposición eficiente de equipos, y en los que se ha traído, ya todos los venezolanos conocen los escándalos de corrupción en torno a la adjudicación de esos contratos y a la instalación de esos equipos. Pero también en la transmisión de electricidad y en la distribución, que son las otras dos fases, hay lo mismo, ineficiencia. El hecho cierto es que no estamos produciendo la energía suficiente para la demanda nacional. Y al lado de ello, los problemas que se generan, porque con estas deficiencias en el sistema eléctrico cae la producción, se afectan los hogares. Ayer en Maracay, en la zona norte, yo estaba en un centro comercial, el centro comercial Locatel, iba a hacer una diligencia bancaria. Desde las 7 de la mañana no había electricidad, pero también en la zona sur, en Brisas del Lago, en los Tacariguas, en Maracay y en Aragua, pero a lo largo y ancho de Venezuela. Entonces, este hecho, el hecho de las deficiencias por ineficiencia y por corrupción en el sistema eléctrico, se ve también en el tema de las medicinas, en el tema de los alimentos, en el tema de la seguridad personal. Hay una brisa que azota el país, y esa brisa es la ineficiencia y la corrupción del gobierno. Diputado, usted ha tocado una arista importante y es la conexión que pudiera haber con este sistema en el cual se trata de hacer una reducción de los horarios con la productividad. ¿Usted considera que esta situación puede afectar a la productividad del país, sobre todo en tiempos donde se ha exhortado a la necesidad de ser más productivos? Sin lugar a dudas, empezando por las empresas básicas, allí donde se genera 2/3 de la energía eléctrica del país, porque de esa producción de electricidad, grosso modo 2/3 vienen de energía hidroeléctrica y 1/3 de energía termoeléctrica. Allí lo que es la producción de hierro, aluminio, las producciones de las empresas básicas han caído, pero eso afecta también a la empresa de alimentos, afecta el comercio, afecta los servicios. Entonces, esta falla que ya viene siendo advertida. El último episodio fue el del ingeniero Luis Vázquez Corro, que en Barquisimeto declaró, advirtió lo que podía suceder en Guri y lo que está sucediendo, y la respuesta fue encarcelarlo. Entonces sí, el tema eléctrico afecta la producción
y la distribución de bienes y servicios y la calidad de vida de los venezolanos. Diputado, vamos a revisar un poco las declaraciones que ofrecía el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando hacía mención a que no tenía apuro para el aumento de la gasolina, a pesar de que dejó ver entre líneas que era un aumento necesario. Él hacía referencia de que era importante garantizar un 2015 victorioso. ¿Cómo interpreta usted esto? Bueno, ahí está la respuesta, un 2015 victorioso. Él se refería expresamente a la victoria supuesta en las elecciones parlamentarias. Y piensan en el oficialismo y particularmente en el Ejecutivo que el aumento del precio de la gasolina puede influir en deteriorar aún más la imagen del gobierno. Ahora, este tema, el tema de la gasolina, viene siendo planteado en la opinión pública nacional. Hay que hacer un ajuste en muchos precios cuyos productos están por debajo de los costos de producción y uno de esos es la gasolina. Pero la gasolina, para aumentar el precio, tiene que verse ese tema en un contexto, que es la política petrolera. Aumentamos el precio de la gasolina y seguimos regalando 150.000 barriles de petróleo diariamente a Cuba. Seguimos con las preferencias de Petrocaribe hacia países que merecen solidaridad, pero vuelvo a utilizar una frase, no podemos tener luz en la calle y penuria, oscuridad del lado adentro. Entonces hay que hacer una revisión de la política petrolera y dentro de eso la política en relación al precio de los combustibles internos. Este martes, anteayer, hubo un debate en la Asamblea Nacional sobre la extensión de unos contratos a una empresa rusa para la explotación de petróleo en la costa oriental del lago de Maracaibo. Y nosotros decíamos dos cosas sobre el tema petrolero. Uno, tenemos 100 años de producción de petróleo en Venezuela. El 31 de julio de 1914, con los pozos Sumaque, se inicia la producción comercial petrolera. En esos 100 años, todos quienes nos están viendo, hemos tenido ingresos petroleros de aproximadamente 1.800.000 millones de dólares en 100 años. Pero en los últimos 16 años, los ingresos son 1.200.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? 65% de los ingresos petroleros de 100 años han estado en estos últimos 16 años. ¿Qué se ha hecho con la infraestructura, con los servicios? Bueno, porque cuando empieza el petróleo, Gómez paga la deuda, López Contreras trae inmigrantes, tiene todo un plan de salud pública y de educación, Medina Angarita nos lleva a ser los primeros productores y exportadores de petróleos del mundo, Pérez Jiménez construye la infraestructura, autopistas, sistemas de riego, Universidad Central de Venezuela, la democracia es el Guri. En estos 16 años, habiendo tenido 2 de cada 3 dólares de ingreso petrolero, ¿cómo está la infraestructura eléctrica, la infraestructura agrícola, la planta física educacional, el sistema de salud? Esa es una reflexión que tenemos que hacernos los venezolanos. Diputado, para el día de mañana el presidente de la República anunciaba un revolcón en materia económica. ¿Qué expectativas hay acerca de lo que va a ocurrir mañana en cuanto a anuncios económicos por parte del presidente de la República? Normalmente los primeros de mayo los gobiernos anuncian aumentos de sueldos y salarios. Y probablemente mañana no sea un día distinto. Ahora, ¿qué aumento de sueldo se le puede dar a un trabajador que vive en un país cuya inflación para este año es el 100%? ¿Va a anunciar el presidente de la República un aumento del 100% del salario mínimo? Difícilmente lo haga. Revolcón. Yo creo que lo ha anunciado en ocasiones anteriores y ese revolcón, perdóneme la expresión, no termina siendo de la magnitud que el presidente lo ha anunciado y la expectativa que crea. Yo pienso que esta situación del país, deterioro en la electricidad, en el desabastecimiento, en el tema de las medicinas, ¿qué pasa con el sistema integrado de adquisición de medicinas? Apenas se han inscrito 2.000 personas y sigue el problema del déficit de medicinas y las penurias de los pacientes, el tema de la inseguridad personal. Si algún revolcón puede ocurrir en este país, es el revolcón de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2015. Este malestar que recorre el país, esta brisa que azota a Venezuela por la ineficiencia y la corrupción, se va a traducir en un revolcón democrático de una derrota clamorosa
de estas políticas y de quienes las encarnan y de una victoria de la alternativa democrática. Ese es el revolcón. Diputado, conocemos muy de cerca el trabajo que usted realiza a nivel del contacto directo con los agricultores. ¿Cuál pudiera ser el escenario hoy en cuanto a agricultura y ganadería para los venezolanos? Dábamos hoy en el noticiero como un titular que la industria láctea está paralizada. ¿Cuál es la expectativa en corto y mediano plazo? Así como la electricidad, en la agricultura el malestar es grande. Ayer acá en Caracas vinieron más de 1000 agricultores de todo el país a exigir precios y condiciones para 3 rubros: caña de azúcar, arroz y girasol. Pero cuando vemos hoy la prensa, los problemas de la carne en Barinas, el desabastecimiento que continúa en leche, como lo señalan allí, la caída de la producción en rubros que venían aumentando, como pollo, huevos y cerdo, el aumento de la escasez, hay rubros cuya escasez supera el 90%, y la carestía. Tú vas al mercado y el café no está a 46, está a 300 bolívares el kilo. El arroz no está a 25, está a 50 bolívares el kilo. La harina precocida no está a 20, está a 40 bolívares el kilo, y esto lo sufren las amas de casa. En el sector agroalimentario ha habido una extensión de esta crisis estructural, sistémica, de la economía y de la sociedad venezolana, y el malestar se manifiesta allí. El fin de semana, una asamblea de productores en San Fernando de Apure. Los productores que estaban eran campesinos, indígenas. Estuvimos también en Calabozo, en el sistema de riego del río Guárico, con los arroceros, en San Juan, con los pescadores en Cumaná, con los productores agrícolas del estado Aragua. Y allí hay deterioro, no hay precio, no hay semillas para la próxima cosecha, no hay fertilizantes suficientes y a tiempo. Ese malestar está allí en la Venezuela rural, y ese malestar en Drina, y todos quienes nos están viendo, no tiene otra vía para canalizarse que salir a votar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y tener una mayoría que genere un clima de confianza, que atraiga la inversión, que llame definitivamente al gobierno al diálogo y al entendimiento, y que encauce el país por otros senderos que no sean estos. Diputado, se nos agotó el tiempo. ¿Usted aspira a estar nuevamente como candidato para las elecciones parlamentarias? La respuesta es: yo haré todo lo que esté a mi alcance por reforzar esta mayoría que se vislumbra en Venezuela y que se va a canalizar hacia la alternativa democrática. Esté yo en la alineación o no del equipo que va a llevar adelante esto, es intrascendente. Lo importante es jugar a favor del equipo, de la unidad, cuidar cada voto en las mesas electorales, porque los contrarios, en este caso el oficialismo, va a jugar muy fuerte y tal vez muy sucio, y en esa actividad estaré yo básicamente concentrado en el estado de Aragua. Esté yo en la alineación titular o no esté, no es trascendente. Lo importante es la unidad y una victoria contundente, clamorosa de las fuerzas democráticas, que nos dé una Asamblea Nacional, que cree unos poderes independientes, que llame a la inclusión y al diálogo, que atraiga la inversión, que estimule el empleo, que tenga poderes que controlen y castiguen la inflación y nos cree las bases de un país distinto a este que tenemos hoy en día. Le damos las gracias a Irán Gaviria, diputado ante la Asamblea Nacional, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias.